Después de ser perseguidos por los pasillos del nivel 1 por un robapieles enfurecido, mi equipo y yo quedamos acorralados al final de un pasillo y nos vimos obligados a atravesar una puerta misteriosa. Pero el letrero sobre nosotros decía salida. Sabíamos que aquí, en los backrooms, nada era lo que parecía. Había una posibilidad de que lo que existiera más allá de esta supuesta salida fuera igual de malo, o incluso peor, que a lo que ya apenas habíamos sobrevivido. Pero no teníamos otra opción. Mi equipo, que ya era pequeño, se estaba reduciendo aún más. Janice fue llevada por una entidad aterradora en el nivel 0. David fue consumido y reemplazado por el robapieles, y Andrew fue asesinado durante la persecución. Ahora solo quedábamos yo, Ben y Diane, y estábamos dispuestos a hacer lo que fuera necesario para sobrevivir. Poco sabíamos que este nivel sería una prueba de horrores como nada que hubiéramos experimentado hasta ahora. Este nivel, como descubriría después, ni siquiera tiene nombre. Los viajeros lo llaman uno de los niveles extraños y se le conoce solo por un signo de exclamación. Este no es un lugar donde puedas detenerte. Todo lo que puedes hacer aquí es correr por tu vida. Y créeme cuando te digo que eso es exactamente lo que hicimos. El nivel se parecía al pasillo de un hospital, con paredes blancas estériles y piso de linóleo. La luz roja que vimos desde el otro lado de la puerta estaba por todas partes aquí. En lugar de las luces de techo normales a las que nos habíamos acostumbrado en los otros dos niveles, las únicas fuentes de luz aquí eran docenas de letreros de salida brillantes, colocados sin sentido a intervalos a lo largo de todo el pasillo. El pasillo en sí parecía extenderse para siempre, sin un final visible desde donde estábamos parados. Aunque la mayoría de las puertas tenían letreros de salida, todas estaban cerradas con llave. Instintivamente, sabíamos que la única salida estaría al final, sin importar cuánto tiempo nos tomara llegar. Pero esas puertas no permanecieron cerradas con llave por mucho tiempo. En cuanto la puerta de regreso al nivel 1 se cerró, sonó una alarma. Sonaba casi como una sirena de ataque aéreo, dándome recuerdos de cuando jugaba Silent Hill en el PS1 en mis días de universidad. No podía decir de dónde venía, parecía irradiar de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Fue entonces cuando empezamos a escuchar otro sonido, el clic y crujido de las manijas de las puertas abriéndose. No nos quedamos para ver qué o quién salía por la puerta. Necesitábamos correr. El nivel signo de exclamación, al que yo llamaba el nivel rojo mientras estaba ahí, está absolutamente infestado de criaturas, todas escondidas en las catacumbas oscuras más allá de las muchas puertas a lo largo del pasillo. Algunas, como las entidades sin rostro, te dejarán en paz, pero la mayoría serán agresivas en el mejor de los casos y mortales en el peor. Ya sea que este nivel esté controlado por alguna fuerza inteligente invisible o que simplemente esté automatizado por algún método más allá de nuestro entendimiento, las entidades parecen activarse cada vez que un viajero entra al nivel rojo, como una gota de sangre en medio de una colonia de tiburones. Entre las criaturas que nos perseguían estaban los robapieles, como el del que apenas habíamos escapado en el último nivel, y los cúmulos, masas vivientes de brazos que se deslizaban por las esquinas y subían por las paredes, bloqueando nuestro camino de vez en cuando mientras corríamos. A pesar de no ser tan peligrosos, eran increíblemente repugnantes, apestaban a sudor y a un intenso olor corporal humano. Fue absolutamente nauseabundo pasar por eso. Pero quizás lo peor de las criaturas que encontramos en el nivel rojo fueron los sabuesos. Los sabuesos parecen humanoides a distancia, pero solo en el sentido más amplio. Tienen cuerpos mayormente parecidos a los nuestros, pero alterados para adaptarse mejor a una postura completamente cuadrúpeda. Piénsalo como si le hubieras dicho a un doctor loco al estilo Frankenstein que construyera un perro, pero solo le dieras partes humanas para hacerlo y una descripción vaga de lo que es un perro como referencia. Como sugiere el nombre sabuesos, estas criaturas caminan en 4 patas tan fácilmente como lo haría un perro. No usan ropa, pero sus cabezas siempre están cubiertas de un cabello negro y grueso que cae hacia abajo para ocultar sus rostros. Debajo de ese cabello hay un rostro esquelético mal formado con una boca llena de dientes afilados como navajas. El hueso está expuesto principalmente debido al apetito insaciable de la criatura que la impulsa a arrancarse y devorar su propia piel. Los sabuesos comerán cualquier cosa, viva o muerta, orgánica o inorgánica, ya que tienen una mordida lo suficientemente fuerte como para romper huesos. Tuvimos que huir de varios de ellos en nuestra loca carrera hacia el final del pasillo que parecía interminable. La única razón por la que pudimos escapar de los sabuesos fue porque estas criaturas son principalmente depredadores de emboscada, capaces de alcanzar velocidades aterradoras, pero solo por periodos muy cortos. Eventualmente, sin importar qué tan cerca estuvieran, se quedaban sin energía y volvían a moverse muy lentamente. Si no fuera suficiente con ser perseguidos por las entidades, también había desorden bloqueando nuestro camino en algunas secciones, cosas que parecían propias de un hospital abandonado real.
Principalmente eran maletines de doctores, sillas de ruedas y camas de hospital rodantes. Aunque el pasillo parecía recto cuando entramos por primera vez, pronto descubrimos que era algún tipo de ilusión óptica. De alguna manera, el pasillo estaba lleno de giros sinuosos, algunos tan graduales que casi no los notábamos, y otros tan bruscos y repentinos que una o dos veces choqué directamente contra una pared. Algunos de los giros estaban precedidos por salidas falsas, más puertas que no llevaban a ningún lado, pero que estaban marcadas con letreros de salida. La mayoría de las veces estas puertas estaban cerradas con llave, pero algunas se abrían a una oscuridad total. Una parte de mí todavía tenía la esperanza, después de haber llegado hace mucho al punto de agotamiento, de que la oscuridad llevara a otro nivel de los backrooms. En una salida falsa, abrí la puerta y casi paso cuando Diane me jaló hacia atrás. «Esa no es la salida, Dr. Bob», dijo ella. «Todos estamos cansados, pero no puedes dejar que este lugar te engañe». Ella tenía razón, por supuesto. Aunque sabía que el cuarto oscuro no me llevaría a ningún lado, excepto tal vez a un final prematuro, aún así me quedé un momento antes de reunirme de nuevo con mis dos investigadores. Tal era el embriagador canto de sirena de este lugar terrible. En la oscuridad más allá del umbral, apenas podía distinguir un par de ojos brillantes y una boca ancha y luminosa. Era el mismo rostro que había visto en la oscuridad en los otros niveles de los backrooms. El rostro, y lo que sea a lo que estaba unido, empezó a acercarse. Por alguna razón, me quedé paralizado en ese lugar. Tal vez fue por agotamiento o tal vez fue por puro miedo. La única razón por la que pude reaccionar fue que el investigador Ben regresó y volvió a cerrar la puerta de un portazo. No había tiempo para quedarme parado y preguntarme a qué estaba pegada esa siniestra cara brillante, o qué me habría pasado exactamente si se acercaba más. Aunque es imposible formar un asentamiento a largo plazo en el nivel rojo, y muchos solo lo conocen como el nivel de corre por tu vida, eso no significa que este pasillo de pesadilla lleno de monstruos no ofreciera ningún respiro. Encontramos más agua de almendras esparcida entre los escombros. Nos ayudó mucho a recuperar la energía que habíamos perdido durante el tiempo que estuvimos corriendo, aunque personalmente nunca me ha gustado mucho el sabor de las almendras. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que llegamos a este lugar? Aunque en el fondo sabía que sería en vano, revisé mi reloj. Nada. Debían haber pasado horas a estas alturas. Sentí la necesidad de mirar hacia atrás, pero todavía nos acechaban sabuesos tambaleantes y robacaras, así que no habría sido una buena idea. Si hubiera mirado hacia atrás, no habría manera de saber qué tan lejos habíamos llegado. El pasillo que, a pesar de todas las vueltas que sabíamos que habíamos dado, aún parecía una línea recta desde cualquier dirección y se extendía hacia la neblina roja oscura, como la cima de un edificio desapareciendo en una niebla espesa. Eventualmente ya no podíamos correr más, pero tampoco podíamos detenernos. Sabíamos que si bajábamos el ritmo un poco más, estaríamos muertos. Los aullidos guturales de los sabuesos y el balbuceo de los robapieles resonaban a nuestro alrededor. Amasijos nos seguían por el techo, sus docenas de brazos extendiéndose hacia nosotros, su terrible hedor acumulándose en el fondo de nuestras gargantas. No puedo seguir, jadeó el investigador Ben. Estaba encorvado, con las manos en las rodillas. Moriré de agotamiento antes de que lleguemos al final. «Reacciona, hombre. Eres mejor que esto», le dije, levantándolo por el cuello de la camisa. «Vamos a llegar hasta el final». Incluso si Diane y yo tenemos que cargarte. Como si respondiera a nuestros pensamientos, se abrió una puerta, otra salida, pensamos, hecha para engañarnos. Pero en lugar de un vacío completamente negro más allá, esta habitación parecía conducir a otro nivel de las backrooms. Sin embargo, esta vez parecía casi como si estuviera afuera. No lo podía creer. Ninguno de nosotros podía. Vimos 4 senderos de tierra bordeados de árboles. Los árboles eran tan altos que no podíamos ver el cielo, pero aún así, el hecho de que hubiera árboles nos llenó de alivio. Por supuesto, después de lo que habíamos escuchado que les pasaba a las personas que tocaban las plantas en el sector verde del nivel 1, seguíamos siendo cautelosos y muy cuidadosos de dónde pisábamos. Y por supuesto, no nos separamos. Ya habíamos aprendido esa lección por las malas. Sobre nosotros había una niebla espesa y gris. Todo estaba en silencio, salvo por el suave susurro de los árboles movidos por el viento. Era inquietante, por decirlo menos, pero al menos nos sentíamos lo suficientemente seguros como para bajar el ritmo y recuperar energías. «Encontré una grabadora en el pasillo rojo», me dijo Diane, sacando el aparato de su bolsillo. Nos pusimos a su alrededor y ella presionó el botón de reproducir. La cinta comenzó con estática y el sonido de pasos. Luego escuchamos que la voz de un hombre empezaba a hablar. «Hice lo que me ordenaste», dijo él. «Olvidé todo sobre los seguidores de Jerry junto con sus secretos. De hecho, casi me atrapan cuando lo hice». «¿Quién es Jerry?», se preguntó Ben en voz alta. Diane lo hizo callar y la grabación siguió. «Creo que puedo llegar en unas 4 o 5 horas», dijo la voz. «Espera, ese muro definitivamente no estaba ahí».
Parece que he llegado a un callejón sin salida. Escuchamos el sonido del hombre en la grabación golpeando la pared con las palmas abiertas. Esto es muy diferente de los otros niveles. Dijo, y todos podíamos escuchar la preocupación en su voz. Entonces todos escuchamos la misma sirena estridente que había anunciado nuestra llegada al nivel rojo. El hombre de la grabación se puso más angustiado. Podíamos escuchar el sonido de su ropa rozándose mientras corría y su respiración pesada y llena de pánico. Realmente necesito ayuda. Hay cientos de entidades detrás de mí. Estoy corriendo por el pasillo, pero no sé cuánto más se extiende. En ese momento dejó caer la grabadora y el resto de la cinta solo era el sonido de sabuesos, robapieles y otras entidades que ni siquiera podíamos imaginar, mezclado con los gritos lejanos del hombre en la grabación. Los tres nos quedamos sentados en silencio después de eso. Lo que habíamos escuchado nos perturbó, pero esa cinta era una pista importante en nuestra investigación de los backrooms. Aunque habíamos visto señales de ocupación humana, específicamente de un grupo llamado el Grupo de Exploradores Principales, en realidad no nos habíamos encontrado con ninguno de ellos cara a cara. Esto parecía ser la primera prueba concreta que habíamos encontrado de que había más personas aquí abajo, cuya misión era la misma que la nuestra, y que, lo más importante, no estaban todos muertos. Después de todo, el hombre en la grabación había estado hablando con alguien, y lo más curioso de todo eran las referencias a alguien o algo llamado Jerry, quien parecía ser el líder de algún otro tipo de facción. Después de beber un poco más de nuestra reserva de agua de almendra, estábamos listos para seguir caminando. La niebla nunca se disipó y los árboles a nuestro alrededor nunca se hicieron menos densos. A través de las ramas, a veces creíamos ver edificios, pero estaban borrosos y a lo lejos. Lo más inquietante del lugar seguía siendo el sonido, o la falta de él. No parecía haber aves ni insectos como los que habría en un bosque normal. El único ruido era el susurro de los árboles. Al principio, esto sonaba simplemente como el viento soplando entre los árboles, pero luego quedó claro que algunos de estos sonidos eran más intencionados. Diane se detuvo y señaló hacia el bosque. «No estamos solos aquí», dijo con una voz apenas más alta que un susurro. Ben y yo seguimos la dirección hacia la que ella señalaba. Había una figura moviéndose entre los árboles, una silueta agachada que parecía tallada en madera y enredaderas. Estaba en 4 patas, luego levantó una mano hacia nosotros e hizo un gesto para que nos acercáramos. Más allá de ella, podíamos ver los ojos de muchos más, claramente esperando a ver si caíamos en la trampa. Nos dimos la vuelta lentamente y regresamos por donde vinimos. A las criaturas del bosque no les gustó esto para nada. Algo parecía impedirles cruzar la línea de árboles, pero podíamos escucharlas, siguiéndonos todo el camino de regreso. El crujir de las hojas y el golpeteo de pasos entre la maleza nos hacían saber que nos estaban siguiendo, aunque la niebla hacía difícil ver cuántas criaturas del bosque había exactamente. Finalmente, regresamos a la puerta por la que habíamos entrado. Antes de abrirla, pudimos ver una línea de luz roja en la parte inferior. Ben, Diane y yo intercambiamos miradas preocupadas. Ninguno de nosotros quería volver a abrir esa puerta, pero tampoco queríamos quedarnos en este bosque. Así se habían sentido la mayoría de nuestros recorridos por las backrooms. Era un ciclo interminable de salir de Guatemala para entrar en Guatepeor. A la cuenta de 3, empujamos la puerta para abrirla. Inmediatamente las entidades se dieron cuenta de que habíamos regresado. No eran solo los sabuesos, los bultos o los robapieles tampoco. Esta vez notamos un nuevo tipo de entidad, humanoides de piel amarilla y aspecto cuadrado, con rostros sonrientes y simples y globos rojos en las manos. A pesar de su apariencia casi ridícula, solo verlos me provocó una profunda sensación de terror. Iban tambaleándose detrás de nosotros, inestables sobre sus pies, como si regresaran a casa después de una noche de fiesta. La luz roja proyectaba sombras inquietantes sobre sus rostros extrañamente cuadrados. Más tarde llegaríamos a saber que estas cosas son los fiesteros, seres extraños con bocas en las palmas de las manos, que como los zombies y tantas otras criaturas del folclore, pueden convertir a los humanos en más de ellos con una mordida. Todavía me estremezco al imaginar qué horrible proceso tiene que ocurrir para convertir a un humano en algo así. Después de doblar una esquina, Diane tropezó con un bulto que se había estado escondiendo en la oscuridad del suelo. La criatura le rodeó con 5 de sus manos, y tanto Ben como yo tuvimos que usar toda nuestra fuerza para liberarla del agarre de la criatura. Las otras entidades que nos perseguían acortaron la distancia en el tiempo que nos tomó liberarla. La única razón por la que pudimos escapar fue que el bulto, que no tenía ojos, extendió sus manos y agarró las 4 patas de uno de los sabuesos, haciendo que cayera al suelo. El resultado fue algo así como un choque en cadena en la autopista, lo cual habría sido gracioso si hubiera pasado en cualquier otro lugar. Aquí, la ominosa luz roja le daba a toda la situación una sensación de violencia brutal, aunque era imposible decir si realmente había algún derramamiento de sangre. No sé cómo lo logramos, pero los 3 llegamos al final del pasillo con vida.
¿Cómo supimos que la salida que encontramos era la verdadera y no una de las muchas falsas en las que casi entramos por error? Simplemente porque después de un rato nos dimos cuenta de que el pasillo no había vuelto a doblar en un buen rato y ya no había más caminos para tomar, excepto la puerta que teníamos enfrente. Sin siquiera detenerme a pensar, abrí la puerta de golpe y todos pasamos corriendo. La luz roja había desaparecido. No teníamos idea de dónde estábamos, pero ya no había nada persiguiéndonos. Sentí una vibración proveniente de mi muñeca y me di cuenta de que, de alguna manera, mi reloj se había encendido de nuevo. Diane y Ben revisaron sus instrumentos. Para nuestra sorpresa y alegría, todo el equipo que habíamos traído para registrar nuestros hallazgos volvió a funcionar. Tal vez podamos contactar a la fundación, dijo Diane, permitiéndose claramente sentir más esperanza de la que cualquiera de nosotros había sentido en mucho tiempo. Quizá incluso podamos ponernos en contacto con el grupo de exploradores mayores, dijo Ben. No era una mala idea, si era posible informar y dejar que el resto de la fundación supiera que seguíamos vivos, teníamos que hacerlo. Con un poco de suerte, alguien podría rescatarnos, siempre y cuando pudiéramos sobrevivir lo suficiente para establecer contacto. Si quieres apoyarme a mí y a mi equipo en nuestro viaje por este lugar de pesadilla, tal vez puedas estudiar mis archivos sobre otros lugares anómalos aterradores para ver si hay algo que pueda serme útil. Te sugiero que empieces con los lugares SCP más aterradores que no querrías visitar. Nuestras vidas podrían depender de ello.